Muy buenas tardes. Bueno, estoy de vuelta acá con ustedes y hoy tenemos, hoy voy a poner esto, el coso de... Muy bien. Vamos a empezar hoy con es el quinto día, casi estamos llegando al final. Tenemos hoy y el martes con clases y después el jueves que viene vamos a ver las dos opciones que les mencioné al principio, que van a ser dos corredores de bolsa que van a explicar un poco lo que ellos, lo que están ofreciendo para justamente cumplir con lo que, bueno, yo estuve buscando en el mercado. Entonces, hoy lo que vamos a trabajar es este paso que es contratar a quienes te ayudarán. O sea, ya con la sesión de del martes pasado, trabajamos sobre el destino, sobre lo importante de definir el destino y también sobre lo importante de definir un marco, de cierta forma, de lo que uno necesitaba hacer, que tenía que ver con el destino, el plan de ahorro o el plan de retiro si uno estaba jubilado, y también el tema del avión, el avión de retiro, si uno tiene que estar sacando dinero, ¿no? En los próximos 5 años, y el avión de crecimiento que todo el mundo tiene, tanto los jubilados como los jóvenes, donde ahí lo que hay que definir es un poco el tamaño de tu motor. Y lo que les pedí, si no sé si se recuerdan, era que, bueno, si pudiesen entrar en la app y sacar de cierta forma ya generar, o sea, definir de cierta forma ese tamaño de motor para poder ir utilizándolo después. Entonces, como dijimos, como es lo mismo cuando uno va de viaje de verdad, ¿no? Que una vez que definís tu destino y definís un poco todos los detalles, después, obviamente, tenés que ir al aeropuerto o definir, o sea, cómo vas a viajar, ¿no? A qué aeropuerto vas a ir, ¿no? Y también hay básicamente dos expertos que tenéis que tener cuando invertís y son los mismos expertos que tenéis cuando viajas en avión. O sea, uno es el aeropuerto, o sea, de dónde vas a, de cierta forma, tomar tu avión. Y el otro es el piloto, ¿no? Quien de cierta forma es a cargo de ayudarte a llegar a tu destino. Entonces vamos a hoy hablar y trabajar un poco estas dos metáforas más a fondo, porque son puntos importantes y de mi punto de vista es uno de los lugares donde la gente más se confunden, porque uno bueno, vamos a ver que normalmente uno asume cosas que no son en cuanto a estos dos agentes que necesitamos para viajar, ¿no? Entonces vamos a primero tratar el tema del aeropuerto. ¿Qué es el aeropuerto? Es el lugar, ¿no? Que te da acceso a tu avión y asegura que esté a salvo. O sea, como te digo, los aeropuertos siempre tienen hangares que son donde se guardan los aviones y también en inversiones tenemos una figura muy similar que es el banco o el corredor de bolsa donde tienes tu cuenta. Y este primer punto es un punto muy importante, ¿no? O sea, ¿dónde pones tu plata? ¿Dónde tu plata está depositada? Es la primera cosa que tienes que definir. Y aquí lo más importante es que esté en un lugar súper seguro. Porque obviamente si no está en un lugar súper seguro, te podés levantar un día y no tener más plata. Y esto es un poco, no sé si recuerdan, cuando hablé al principio del médico, que un poco que me impulsó de cierta forma a escribir el libro, esto es lo que le pasó al médico. Depositó su dinero en un aeropuerto, bueno, la verdad que no era ni un aeropuerto, porque era una casa de cambio que no estaba habilitado como aeropuerto de inversión y lo depositó el dinero ahí, ¿no? Y un día llegó y el dinero no estaba. En inversiones, ese riesgo de que tu dinero no esté, o sea, en un día, o sea, no sé, vas al banco o vas a tu corredor de bolsa, lo que sea, y entras en tu cuenta y no hay más valores, no hay más dinero, y bueno, eso obviamente es un riesgo y esto se llama riesgo custodio. Hay dos formas que esto puede pasar. La primera es que alguien, no tú, te saca la plata de la cuenta, ¿no? Los inversiones. Y eso básicamente es fraude, pero bueno, puede pasar.
¿no? Y el otro tema que puede pasar es que la empresa en la cual estás invertido puede tener dificultades financieras y de cierta forma usa tu plata para pagar acreedores o a gente que la institución financiera debe, ¿no? Entonces, tenés que asegurar que el lugar donde estás, obviamente, minimizas ese riesgo, ¿no? Y hay otro riesgo también que tiene que ver con los bancos y corredores de bolsa, que no solamente ellos te guardan la plata, sino te dicen en tu estado de cuenta el precio o cuánto vale cada cosa que tenés. Entonces, obviamente, si ellos no ponen correcto los precios, eso también te genera un riesgo. Y esto también es algo en Uruguay pasó, yo recuerdo en los años 2000, había distintos bancos que estaban empezando a ofrecer fondos mutuos y hubo un banco muy grande del país, internacional, que no cambiaba los precios de los instrumentos que tenían. Y bueno, eso terminó, entonces se estaban evaluando de cierta forma las cuentas diferentes a lo que realmente eran. Alguna gente, creo que eran gente más bien del banco, se daba cuenta, sacaban su plata antes a precios más altos y obviamente los otros inversores no estaban muy conformes con eso. Y eso era como el comienzo, el fin de la industria de fondos mutuos en el país. Pero es algo que puede pasar, entonces es muy importante estos dos temas y la pregunta es, bueno, ¿cómo me asegura que esto no pasa? Y esto tiene mucho que ver con el regulador. El regulador en todas las inversiones, o sea, hay mucha regulación, hay mucha supervisión, especialmente de los aeropuertos, ¿no? De los bancos y corredores de bolsas, porque en estos dos tipos de figuras hay mucho riesgo. Estos dos riesgos son importantes y entonces los reguladores aquí se fijan mucho. Entonces, la primera cosa que hay que hacer cuando uno trabaja con un banco o un corredor de bolsa, es asegurar que él está domiciliado en un lugar donde hay un buen regulador, ¿no? Por suerte, en Uruguay tenemos un muy buen regulador. Son muy estrictos y pasan mucho tiempo supervisando y así asegurando que especialmente los bancos y los corredores de bolsa tienen los controles, tienen las cosas en lugar, son empresas financieramente viables, ¿no? Para minimizar este riesgo de que algo te pueda pasar. También los Estados Unidos y Suiza son otros dos países donde tenemos regulación muy fuerte. Hay países donde la regulación no es muy fuerte, por ejemplo, Argentina sería uno, y hay muchos otros países. Entonces, ese es un primer tema que cuando estoy invirtiendo, asegurarme que bueno, mi banco o corredor de bolsa es un país seguro, ¿no? La otra función que tiene el aeropuerto es la función de tienda, ¿no? O sea, cuando que uno va, de cierta forma, ahí a comprar productos de inversión, ¿no? Y básicamente es la razón por la cual uno visita un banco o corredor de bolsa es porque uno necesita comprar un producto de inversión o vender un producto de inversión. Y ahí hay dos tipos de corredores de bolsas o bancos o instituciones así, aeropuertos genéricos. El primero se llama tradicional y yo siempre llamo a este tipo con café incluido, porque normalmente tenés una persona que te atiende, hay un trato personalizado, hay un asesor que te asesora, tiene un lugar físico y normalmente tú tenés que comprar y vender a través de esta persona que te atiende, ¿no? Normalmente este tipo de institución tiene productos más amplios, o sea, más productos para vender, pero también tienen costos más altos porque tienen toda esta infraestructura que tienen que básicamente financiar, ¿no? Después hay otro tipo de corredor de bolsa que se llama en inglés el discount broker, y estos son como E-Trade, Ameritrade y brokers así, que básicamente es como un tipo Amazon, ¿no? Que uno compra y vende, no hay personas, uno hace todo a través de una aplicación en la web y típicamente tienen productos más limitados, normalmente son productos básicamente limitados a los Estados Unidos, aunque hay algunas excepciones a este caso,
y tienen costos muy bajos típicamente, porque no tienen personas, ¿no? Entonces tienen costos bajos y fijos por transacción. Entonces, lo que sí uno está pasando también ahora es que antes había una gran diferencia entre uno y el otro, y lo que uno está viendo es la gente tradicional, los corredores de bolsa que son tradicionales, muchos ya están empezando también a crear aplicaciones y otra cosa para poder también competir en este mundo más digital, ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo estas cosas se van a ir también convergiendo, pero todavía existen estas diferencias. En Uruguay también el otro, tú podés de cierta forma, hay aeropuertos aquí en el país, hay muchos, tenemos bancos, muchos bancos, la mayoría de los bancos en Uruguay ofrecen productos de inversión. Normalmente, y lo bueno que tienen es que tienden a ser empresas más grandes, tienen solvencias, tienen patrimonios más importantes y ofrecen cuentas corrientes, que también es un gran valor porque, obvio, el dinero que recibís en tu salario o otra cosa ya está en el banco. El problema que tienen en general es normalmente, por ahora, tienen mínimos muy altos. Normalmente la mayor parte de los bancos empiezan a ofrecer productos de inversión a los más o menos $100,000, ¿no? Entonces, después tenemos otro tipo de institución, los corredores de bolsas, que hay también muchos, no me acuerdo cuántos, 18, 16, 18 corredores de bolsas, tienden a ser instituciones más chicas, no ofrecen cuenta corriente porque no se permite, pero lo bueno que tienen es que tienen mínimos más chicos también, y normalmente si uno quiere empezar con un monto menor, o sea, hay corredores de bolsa que te permiten hacer eso. Y los dos que vamos a ver el jueves, justamente están armando productos justamente para que uno pueda empezar con $5,000. También, o sea, hay aeropuertos en el exterior, ¿no? Hay, normalmente los dos países que se usan más para invertir desde Uruguay son los Estados Unidos y Suiza. Los Estados Unidos, comparado a Suiza y también comparado a Uruguay, tienen costos normalmente más bajos, no siempre, pero normalmente son más bajos porque es un país donde hay mucha inversión y hay mucha competencia. Y también lo otro que ofrece los Estados Unidos, que creo que para montos más grandes es importante, es que tienen un seguro para asegurar sobre este riesgo custodio que mencioné al principio, ¿no? Que es un seguro específico que todos los corredores de bolsa de los Estados Unidos tienen que tener, que se llama SIPC. También tenemos Suiza. En Suiza, en general, los costos son más altos, y también Suiza, hay impuestos que Suiza cobra cada vez que tú compras o vendes un activo, y no hay un seguro externo en Suiza. Entonces, yo creo que hoy en día la mayoría del dinero grande que se maneja desde Uruguay termina estando en los Estados Unidos, porque Suiza antes ofrecía privacidad y bueno, eso con los cambios de las normas internacionales ya no existe más. Entonces, de mi punto de vista, si vas a invertir en el exterior, es mejor hacerlo a través de los Estados Unidos, donde los costos son más bajos y tenés mejor seguridad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo uno define entre opciones? Y ahí, bueno, le puse más o menos acá un orden, ¿no?, a toda esta información. Mi sugerencia es, si estás trabajando solo, o sea, sin un piloto privado, que después vamos a hablar exactamente qué es, yo creo que está bueno, es importante trabajar desde Uruguay. Yo sé que hay gente que opera desde Ameritrade y otros afuera, pero yo creo que una cosa que hay que preguntarte es, si algo te pasa, ¿no?, tenés algún problema, ¿no?, y estás trabajando en los Estados Unidos, especialmente en un monto chico, uno es el costo que te lleva para llevar ese dinero hacia ahí, y el segundo, si hay un problema, ¿no?, ¿a quién reclamas? Entonces, obviamente, podéis ir a los Estados Unidos a reclamar con el regulador ahí, pero es muchísimo más difícil que ir al propio Banco Central. Y dado que tenemos un Banco Central que, como le importa esta cosa, me parece que si uno puede y si uno consigue productos que son eficientes en el país, que creo que estamos empezando a ver, creo que es mejor hacer esto de este país, porque también, o sea, tenés el Banco Central, que es un regulador muy bueno, muy cerca.
Entonces, yo diría que si tenés un monto bajo para invertir, menos de $100,000, mi sugerencia sería que trabajes desde básicamente un corredor o tradicional, un discount broker, uno que maneje las cosas vía el internet, que vamos a hablar un poco más adelante sobre eso, justamente por eso. Si cuando los montos son más grandes, ya como obviamente hay posibilidad de trabajar en los Estados Unidos con los montos mínimos y también, si cuando tenés más de $100,000, ya también podés trabajar o en Uruguay en los Estados Unidos en un banco, pero como digo, yo solamente haría eso en el caso de usar a otro agente que tiene parte en el país, porque ahí tengo siempre una forma de ir a quejar en el Banco Central si algo no me va bien. No. Beneficios y costos, bueno, aquí le puse más o menos la diferencia entre trabajar en Uruguay y los Estados Unidos, o sea, en cuanto a regulación, más o menos muy similar, o sea, tenemos el BCU en Uruguay, tenemos una empresa similar al BCU en los Estados Unidos, se llama FINRA, y abajo puse los web pages de cada uno puede chequear tanto en Uruguay como en los Estados Unidos, quién es el corredor de bolsa, asegurar que el corredor de bolsa está habilitado, ¿no? Y en los Estados Unidos hay más información también porque, bueno, tienen que publicar mucho más información. Los costos típicamente en Uruguay son transaccionales, van a ser más altos, pero los costos de transferencia, ¿no? Si tú tienes que transferir tu dinero en forma regular de un banco a una institución en Uruguay, un corredor de bolsa, es mucho más barato que tener que transferirlo a los Estados Unidos. Y yo creo que si des montos chicos, ese costo de transferencia puede ser algo muy relevante y deberías chequearlo antes de tomar la decisión ahí. Como dijimos, no hay un seguro en Uruguay sobre las cuentas y la otra cosa que sí tienen en Uruguay es que tenéis una retención automática de impuestos. Si hay rentas, el corredor de bolsa o el banco es un agente de retención, entonces te lo retiene automáticamente. Si trabajas en los Estados Unidos, si tenés rentas, sobre esas rentas, especialmente intereses, vas a tener que pagar IRPF. Entonces, eso vas a tener que hacer vos y nadie te lo va a retener. Y el otro tema que creo que en los Estados Unidos que es importante tomar en cuenta es que especialmente si uno trabaja ciertas acciones americanas o ETFs americanas, que vamos a hablar un poco más tarde lo que son, ahí si tenés un monto mayor de $60,000, hay un impuesto de sucesión en el caso que una persona fallece. Entonces, eso es un tema importante tomar en cuenta cuando estás trabajando en el exterior, el tema de bueno, ese impuesto, especialmente en los Estados Unidos. Entonces, estas son algunas preguntas que yo haría en mi aeropuerto. Creo que una cosa que todos los inversores tenemos que hacer más es, antes de hacer cosas, preguntar mucho, especialmente sobre cuánto cuestan las cosas. O sea, no se pregunta suficiente y muchas veces uno termina estando, o sea, con una mala sorpresa, ¿no? Porque uno no preguntó las cosas antes. Entonces, la cosa grande que hay que preguntar, obviamente lo mínimo es uno, pero eso te lo van a decir si estás por debajo. Después, todos los costos asociados. Los bancos, y especialmente los bancos, pero también los corredores de bolsa, son extremadamente creativos en cobran por todo. Entonces, entender todos estos costos es importante. Si lo pedís, te lo dan. Normalmente es algo publicado, lo puedes tener. Otra cosa que es importante entender es especialmente la parte de fondos, que vamos a hablar un poco más adelante, qué clase de fondos utilizan. O sea, la clase de fondos básicamente dice algo sobre cuánto sale el fondo, cuánto es el costo interno del fondo. Y ahí lo importante es preguntar si ofrecen clase A, ¿no? Hay otras clases, esto también vamos a verlo un poco más adelante, pero las otras clases uno paga más por el mismo producto. Y hay bancos en Uruguay que ofrecen clase A y otros bancos que ofrecen otras clases que son más caras. Entonces, esto creo que es un tema importante saberlo. La próxima cosa que es fundamental es asegurar que si uno quiere salir, uno define que no quiere seguir con el banco o corredor, que no hay ninguna multa o limitación para poder salir, ¿no? Y esto he visto, hay ciertas empresas en Uruguay
¿no? Que básicamente te hacen firmar un contrato, a veces por 25 o 30 años, y no solamente te dejan salir si tú pagas multas, y las multas pueden ser muy importantes. Entonces, esto también es otra cosa. Antes de firmar, leer los contratos, entender estas cosas, y obviamente si hay multas o limitaciones, lo mejor es buscar otra solución. Y finalmente, como pusimos acá, la habilitación, asegurar que toda la gente que está trabajando tienen su habilidad, están correctamente habilitadas dentro del Banco Central. ¿Tá? Entonces, eso básicamente es el aeropuerto. Ahora vamos a pasar al piloto, ¿no? Que es este otro agente importante, experto importante. Y primero, definir qué es un piloto. Un piloto es lo que se llama un gestor de portafolio, que básicamente es responsable de construir el avión y después también manejarlo en el aire, ¿no? Durante el viaje. Entonces, primera cosa que parece importante acá es saber que el aeropuerto no es un piloto. O sea, la gente asume que van al banco y hablan con un asesor, que ese asesor es como un piloto. Y no lo es. Ese asesor es un asesor comercial que vende productos, porque como dijimos, los aeropuertos venden productos, son tiendas, ¿no? Entonces, este es el primer tema de darse cuenta que quien está en el banco o el corredor de bolsa no son pilotos. Y no son pilotos aún si tienen la certificación para ser piloto, porque están en un rol, de cierta forma comercial, un rol de venta. Los pilotos siempre son personas, o sea, no son instituciones, o sea, quien maneja un avión, aún los muy grandes, hay gente atrás y esa gente es la gente que hay que saber quién es y asegurar que tiene la capacitación necesarias. Bueno, así ya lo pusimos. Un piloto, también otra diferencia que capaz en Uruguay no es muy común, pero normalmente, los pilotos no venden productos. Lo que hacen es arman vehículos y compran los productos adecuados para vos, ¿no? Un piloto privado lo que va a ayudarte a hacer es armar el plan similar a lo que vieron en la app, un plan de vuelo y entender a dónde quieres ir y después también van a estar siempre contigo en el viaje. Eso es importante porque muchas veces también pasa en un tema de turbulencia, ¿no? Que uno va al banco y, bueno, no te saben decir porque no son pilotos, pero el piloto te tenía que explicar por qué no deberías estar preocupada o preocupado y, bueno, estar ahí contigo, ¿no? Y la otra cosa que tienen los pilotos, que es importante, es lo que es una obligación que en inglés se llama fiduciario, que es que el piloto debería poner los intereses de sus clientes antes de los suyos, ¿no? Y eso también es un tema que es importante entender, bueno, ¿dónde está? Obviamente el banco o el corredor bolsa, ellos son básicamente lugares comerciales donde básicamente buscan vender productos. Entonces ponen sus intereses, en cierta forma, por lo menos a la par con los de sus clientes. Y no está mal que lo hacen porque tienen un rol muy diferente. El piloto cobra honorarios por sus servicios, no cobra comisiones de venta. Entonces, es un tema que cuando uno está trabajando con un piloto, uno quiere trabajar con un piloto, asegurar que el piloto cobra, él o ella, y que no está cobrando por otras cosas, ¿no? Y porque también, obviamente, si cobra comisiones de venta, tienen incentivos de vender cosas que son mejores de cierta forma en comisiones, pero no necesariamente buenas para los clientes. Entonces, la pregunta es, bueno, si los pilotos no trabajan en el banco, en los aeropuertos, y no trabajan en aeropuertos, ¿dónde trabajan? Y básicamente hay dos tipos de pilotos. Hay lo que se llama piloto privado, que son profesionales independientes, y, digo, esto básicamente es lo que yo hago, digo, cuando no estoy dando clase a las 7 de la tarde, o sea, lo que yo hago, mi empresa, lo que hago yo, básicamente es eso, somos pilotos privados, ¿no? Y que somos profesionales independientes y básicamente hacemos esto para clientes, ¿no? Pero después hay otro tipo de piloto que la mayoría de las personas usan, que se llama pilotos comerciales. Estos son personas que trabajan en empresas comerciales, que son fondos típicamente, ¿no? Que básicamente pilotean vuelos comerciales para aerolíneas, ¿no? De inversión, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas no trabajan con pilotos privados. Normalmente trabajan personas que tienen capitales más grandes,
pero no es necesario invertir bien, tener que contratar un piloto privado para hacerlo. O sea, la primera opción siempre va a ser un piloto comercial, exactamente como hacemos cuando volamos. La mayoría de nosotros no contratamos un avión privado, vamos, no sé, en American Airlines o en Iberia, porque, o sea, porque por eso hay ese tipo de vuelo. Y lo mismo pasa en inversiones. Entonces, para explicar un poco qué hacen los dos, un piloto privado lo que hace básicamente es abre una cuenta, y esto siempre es en el exterior, porque en Uruguay todavía no, los costos son tan altos que es difícil que un piloto privado trabaje sobre un banco en Uruguay, pero básicamente lo que abren es ayudar al cliente a abrir una cuenta en su nombre en los Estados Unidos o, bueno, en Suiza, y después construyen el portafolio dentro de la cuenta del cliente, ¿no? Y hacen eso usando un acuerdo, de cierta forma, que se llama un poder limitado, que permite a ese piloto comprar y vender productos dentro de la cuenta del cliente, obviamente sin poder sacar el dinero de la cuenta. Después, los aerolíneas comerciales, ¿no? Que como dijimos, usa la mayoría de personas. Estos normalmente se llaman gestores de activos, que básicamente lo que ellos hacen es arman vehículos preconstruidos, que son fondos, que básicamente, son usados por muchas personas para ir al mismo lugar, ¿no? Entonces, estas firmas, aunque capaz para muchos de ustedes no son conocidos, en general, o sea, en la industria y bueno, los inversores que ya han empezado a invertir saben que hay nombres, exactamente como American Airlines o Iberia, tenemos empresas como MFS, Templeton, BlackRock, Vanguard, que son empresas grandes internacionales que básicamente se dedican a ofrecer estos vuelos comerciales a pasajeros comunes, ¿no? Entonces, los pilotos, como pusimos acá, no nacen, se hacen. O sea, ser piloto es una profesión y requiere mucha capacitación, especialmente si uno va a ser un piloto comercial, ¿no? Un piloto que va a llevar otra persona, ¿no? Entonces, aquí puse, básicamente, hay certificaciones internacionales para esto. El estándar de oro internacionalmente se llama el CFA, Chartered Financial Analyst, que es una certificación que tengo yo, y creo que hay casi 100 CFAs en Uruguay, o sea, es un grupo bastante grande ahora. Y después hay, como les expliqué el otro día, también hay un diploma, porque las certificaciones profesionales internacionales típicamente están en inglés. Entonces hay mucha gente que como tiene dificultad y no hablan inglés tan bien para hacer todos los exámenes que hay que hacer para conseguir estas certificaciones. Entonces también hay por lo menos un diploma local, que es el diploma de gestión de portafolio, que sigue más o menos las mismas lineamientos del CFA, pero es en español y también es mucho más corto. O sea, el CFA te lleva entre 3 y 4 años a obtener la certificación, el diploma es 1 año. Y como le dije el otro día, puede haber otras diplomas también locales, pero yo no sé cuáles son. Así que por eso puse esto. Los pilotos también son habilitados, regulados en su país de domicilio. En Uruguay tenemos 2 licencias. Hay uno que se llama gestor de portafolio, que es el licencia de piloto, que se empezó, o sea, se sacó creo que el año pasado, y después también tenemos otra licencia que es asesor de inversiones, que eso es una licencia para un vendedor, un asesor comercial. En los Estados Unidos también tenemos hay también habilitación en los Estados Unidos. Un piloto se llama un Registered Investment Advisor, o RIA, como dice acá, que eso es el nombre de un piloto. Entonces, cuando uno es pasajero, ¿no? La primera cosa que tenés que hacer es definir quién va a ser el piloto, ¿no? Antes de hacer todas las otras cosas, definir quién va a ser el piloto, ¿no? Si no lo definís, ¿no? Lo que van a asumir todos es que tú sos el piloto, ¿no? Y si no sos un piloto, eso es peligroso. Entonces, tus opciones obviamente son, uno es aprender a ser tu propio piloto, que es factible y hay mucha gente que lo hace. Y si no quieres hacer esto, también, como dijimos, tenés básicamente opciones de
o viajar en un avión comercial o viajar en un vuelo privado, ¿no? Entonces vamos a ir rápidamente sobre, bueno, qué tenés que hacer para cada uno. Bueno, si querés ser piloto, obviamente tenés que primero aprender a hacerlo. Mi sugerencia ahí sería, sí, hacer el mismo curso, ese diploma de gestión de portafolios. Eso creo que te va a dar un conocimiento suficiente para poder ser tu propio piloto, o otra cosa similar. También tenés que tener aptitudes, o sea, lo que sí es importante en esto, si vas a ser tu propio piloto, tenés que ser una persona que maneja tu miedo y tus emociones, porque obviamente hay que saber mantenerse cuando hay mucha turbulencia, ¿no? Entonces también depende mucho de tus emociones y las aptitudes que tienen en ese sentido. Y finalmente tenés que tener tiempo, porque obviamente si vas a ser tu propio piloto, tenés que estar siguiendo las cosas, analizando cosas y, bueno, manteniéndote al día, y eso lleva su tiempo. Si querés ser pasajero, ¿no? O sea, tienes esas dos opciones, y aquí un poco les di una idea de más o menos, ¿no?, qué podés hacer dependiendo del monto que tenés. Entonces, si tenés menos de $100,000, tu única opción, ¿no?, y es una opción buena y lo más eficiente también para ti, es buscar un vuelo comercial, y que eso, como digo, básicamente dentro de un banco, un corredor de bolsa, en Uruguay si querés, o en algunos casos capaz lo puedes hacer afuera, pero como recomendé antes, me parece la mejor opción es hacerlo dentro de Uruguay. Si tenés entre 100,000 y 1,000,000, básicamente ahí podés definir qué te parece mejor, un vuelo comercial o un piloto privado. Obviamente la diferencia ahí, el vuelo comercial, lo que vas a hacer si trabajas en Uruguay, porque, o sea, no hay pilotos privados que trabajen en barcos en Uruguay. Y sí, pero si tenés ese monto, podés ya pensar si querés, bueno, trabajar con piloto y privado y abrir una cuenta exterior. Y arriba de $1,000,000, típicamente es más conveniente desde el punto de vista de costos ya trabajar con un piloto privado, porque los pilotos privados básicamente obtienen, porque están trabajando afuera y tienen más conocimiento sobre todo el tema de costos, y terminan dando su servicio a un costo total que típicamente es menor que usar el vuelo comercial en Uruguay. Entonces, eso para mí serían las formas de un poco de definir en qué grupo, de cierta forma, estás, y definir cómo necesitarías viajar. Bueno, aquí puse rápidamente lo que tenés que hacer para contratar un piloto privado. Es, obviamente, asegurar que la persona tiene capacitación, sabe lo que estás haciendo, está habilitado en el Banco Central. El tema contrato, de vuelta, lee contrato, asegurar que entendéis cómo te van a invertir el dinero y cómo te van a cobrar, asegurarte que no te están cobrando, o sea, aprovechando y cobrando comisiones de ventas, solamente honorarios, y cuántos son y cómo se cobran. Y después, la otra que es muy importante con un piloto privado es asegurar que podés acceder a tu cuenta de forma directa sin intervención del piloto, para poder, si tenés un problema con el piloto, siempre poder, saber dónde está tu plata y poder, de cierta forma, salir y o sea, saber dónde está tu plata sin intervención de él o ella. Y también otra vez el tema de multas o demoras, asegurar que cualquier contrato con la cual firmas con un piloto, podés salir cuando quieras sin ningún tipo de multa. Si querés viajar en un vuelo comercial, o sea, ahí como dijimos antes, lo que vas a hacer es definir antes de ir al banco o al corredor qué vas a comprar. Es un poco lo que vamos a ver en un rato, al final de la clase de hoy, pero tenés que ir al banco con ya el producto definido, porque si vas sin definir el producto, te van a intentar vender algo que lo más probable es que no va a ser lo que necesitas para llegar a tu destino. Es importante no confundir a esa persona, la persona que te atiende en el banco o el corredor de bolsa, como de tu piloto, porque su rol en ese momento es, obviamente, vender de producto de inversión. Entonces, una cosa que siempre digo, si estás trabajando con un banco o corredor de bolsa,
no está bueno darle poder para poder comprar cosas o vender cosas sin tu permiso, porque está recibiendo comisiones atrás y obviamente es muy factible que sus intereses no están alineados con las tuyas. Y también no permitir que te pase responsabilidad de ser piloto sin saberlo. Entonces, si te intenta vender algo y tú lo compras, obviamente lo que estás haciendo al aceptar ese instrumento es ya te convertiste en responsable en el piloto de esta operación. También los asesores comerciales tienen que estar, y también los pilotos, o sea, todos también tienen que estar habilitados por su domicilio. Los fondos también tienen regulaciones muy fuertes, entonces eso es importante chequear y asegurar que es así. No sé si recuerdan el producto que vimos el otro día, que era supuestamente un fondo de 18%. Bueno, yo hice la investigación sobre este fondo y no estaba regulado en ningún lado. Y eso un poco nos da los indicios que lo más probable que es un vehículo para básicamente defraudar a clientes. Y finalmente, como pusimos abajo, también otra vez leer el contrato, entender las condiciones y no firmar nada sin leer previamente la letra chica. Si vas a viajar en un vuelo comercial, como dijimos, la forma más correcta, más segura y mejor para vos es antes de ir al aeropuerto ya definir el vuelo. Y si pensás, hacemos eso es lo que hacemos cuando viajamos. O sea, no vamos al aeropuerto, al mostrador a preguntar a la persona atrás dónde le parece que deberíamos ir de viaje, ¿no? ¿Qué hacemos antes? O nos sentamos, definimos dónde queremos hacer. Hacemos una investigación, que puede ser una investigación sola o puede ser una investigación con ayuda, pero hacemos una investigación y definimos el avión, el día, el asiento, o sea, antes de llegar al aeropuerto. Y hay que hacer más o menos lo mismo cuando uno invierte en inversiones financieras. Eso, como digo, vamos a hablar un poco más ahora sobre el qué y el cómo. Y en esta parte lo que tuve mis dudas que hacer, cuán detallado tenía que ser o no, y lo que definía ser un poco más detallada, porque sabía que había una cantidad de personas en el curso que ya tienen la experiencia de invertir, pero también sé que hay una cantidad de gente que nunca hizo esto, nunca nada de esto. Entonces, alguna de estas cosas le puede un poco, de cierta forma, abrumar un poquito. Lo que quería decirles en eso, no se preocupen, lo que lo que yo voy a hacer es estar evaluando los productos que yo entiendo que son productos que son buenos para pasajeros. Lo que voy a estar haciendo es evaluando esos productos y a medida que se ponen disponibles en el país y publicándolos en algún lado en nuestra página web en Mi Dinero, Mi Problema. Para quienes no tienen capacidad o no tienen deseo o no quieren, o sea, gastar mucho tiempo entendiendo todos los detalles, van a tener como una idea de cuáles son los tipos de productos que pueden usar y el por qué, ¿no? Así que quería decirles eso antes para que no se asusten. Básicamente, cuando hablamos de productos, la idea es que uno comprar un producto por avión, ¿no? Si tengo un avión de crecimiento, compraría un producto o capaz dos productos. Y después, si tengo un retiro, también tener un producto, comprar un instrumento o un producto para el avión de retiro. Mi sugerencia también es que esto se hace con una aerolínea conocida, regulada en un país desarrollado. Hay muchos corredores de bolsa y otros en el país desarrollando sus propios fondos o carteras de inversión. Mi recomendación es que no se usen estos. Uno, porque van a ser más caros. Y segundo, porque también hay un tema de incentivos, que me parece que si cuando uno hace todo esto un broker, que es quien también vende los productos, obviamente hay temas sobre incentivos que hay que tener algún cuidado, ¿no? Y también a veces no saber quién es el piloto y la capacitación que tiene ese piloto. Entonces, los que yo le voy a recomendar son productos internacionales que se compran y venden en Uruguay, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer es, en crecimiento, tener un fondo balanceado, ¿no? Que es un tipo de fondo que tiene tanto fusilaje y motor adentro. Y después lo que voy a hacer es intentar encontrar uno que tiene un porcentaje similar, ¿no? A lo que yo buscaba en el tamaño del motor. Y después, en el retiro, voy a básicamente buscar un único fondo que va a ser fusilaje, que va a ser un fondo de bonos, o yo creo que hoy en día lo mejor es usar un fondo en pesos, ¿no? Porque por un poco que, por lo menos, mantener el valor real o sea, mantener mis ahorros ajustados por inflación en pesos si son dinero que voy a estar usando en los próximos años. Entonces ahora, rápidamente lo que vamos a hacer es revisar un poco los tres tipos, los productos, como la cosa importante de los productos, y después vamos a terminar explicando los dos productos que entiendo que son productos que vale la pena mirar. Y después lo que vamos a hacer, no vamos a entrar en mucho detalle hoy, porque lo que vamos a hacer el martes es entrar en más detalle para mostrar un poco cómo es que uno analiza esta cosa, cómo uno define. Pero básicamente en los productos hay dos cosas importantes. Hay lo que se llama la estructura y el contenido. La estructura lo podemos pensar que es la caja, ¿no? Todos los productos están dentro de vehículos que, de cierta forma, bueno, son vehículos, ¿no? O sea, uno puede pensar que, por ejemplo, la cuenta de inversión es como una caja, es algo que contiene otras cosas. También otras cosas, fondos o otros tipos de vehículos también son cajas. O sea, son cajas adentro de la cual hay inversiones. Entonces, podemos pensar en nuestra cuenta de inversiones como una caja que contiene otras cajas. Los factores que son importantes sobre la caja, ¿no? El vehículo es, uno, domicilio, porque el domicilio que te impacta lo que es el tratamiento positivo, que también vamos a ver más adelante, el martes que viene, específicamente los temas en positivo que tenéis que evaluar, y también la regulación, o sea, la caja está regulada por el domicilio de esa caja. Después hay otro tema que hay que mirar. En general, nosotros vamos a ser dueños de la caja, pero también uno tiene que saber si es dueño o uno está, de cierta forma, prestando la caja. En general, lo que vamos a ver acá, somos dueños siempre. Entonces, hay tres estructuras genéricas en invertir. Tu cuenta, la cuenta de inversiones, ¿no? Un fondo mutuo y lo que se llama un ETF. Entonces, rápidamente voy a explicar estas tres formas y la diferencia entre una y otra y porque cada uno es una mejora sobre la anterior. La primera es la cuenta. La cuenta es tenés una cuenta, es como la mayoría de las personas trabajan hoy en Uruguay, y dentro de la cuenta compran cosas. Compran acciones de Apple, de IBM, un bono de Petrobras, un bono de gobierno de Uruguay, y estos son los instrumentos que están dentro de la cuenta. Cuando haces eso, ¿no? Obviamente, tú básicamente lo que estás haciendo es, cuando compras o vendes, básicamente lo que haces es vas a tu banco y le das dinero, ¿no? Y después el banco va o al mercado de valores en el país donde está ese instrumento, los Estados Unidos, Uruguay, lo que sea, o negocia y encuentra el producto que querés, por ejemplo, en la parte de bonos, y lo que te hace es, tú pasas dinero y el banco te pone, de cierta forma, esa acción o bono dentro de tu cuenta. Y lo mismo pasa al revés cuando quieres vender, haces al revés, ¿no? Que le das el instrumento y ellos después buscan venderlo en el mercado y te pasan el dinero. El problema de esto, en general, tiene muchos problemas, ¿no? Primero, que no hay un gestor profesional a cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú compras el bono o la acción y después nadie lo está mirando, ¿no? Y el banco no es responsable de medir o evaluar, o sea, aún si te recomienda una cosa, los bancos sienten el día que te llegan a vender un producto, la responsabilidad de monitorear tenés vos. Otro problema que tiene es que no hay forma de reinvertir las rentas, o sea, si estos bonos o dividendos reciben intereses o dividendos, vas a tener que pagar IRPF sobre eso, y no hay forma de automáticamente reinvertir. Eso es algo que vamos a ver en profundidad el martes que viene.
Otra cosa que tiene que si los costos transaccionales son altos, porque si tú quieres tener muchas cosas en tu cuenta, cada una de estas cosas estás comprando y obviamente cada vez que compras algo o vendes algo, te cobran. Y finalmente, el último problema que tenés es que normalmente tenés poca diversificación, porque para tener mucha diversificación tenés que tener muchísimo dinero, ¿no? Si uno piensa que, no sé, cada cosa que compras, cada bono, no sé, necesitas $25,000, por ejemplo, obviamente es difícil diversificar cuando estás haciéndolo en forma individualmente. En este caso, los bancos obviamente cobran, básicamente obtienen, te cobran un costo de compra-venta y muchas veces también cobran sobre cuando tenés un cupón o recibís una renta. Entonces, eso es como es el peor estructura, ¿no? Entonces, el segundo mejor es el fondo, donde básicamente tú compras un fondo y dentro de este fondo hay una cantidad de acciones y bonos, y estos acciones y bonos están hechos, básicamente están comprados por ese fondo. Tú compras una cosa y dentro de esa cosa dentro de esa caja hay una cantidad de otros instrumentos. ¿Tá? Y en este caso, ¿no? Lo que pasa es que estos fondos son fondos privados y no tienen, o sea, para que el banco te lo vende, el fondo tiene que tener un acuerdo con el banco. Entonces, lo que tú haces es, tú vas al banco, te das tu dinero al banco, el banco lo da al fondo, y es el fondo que después toma tu dinero y, o sea, conjuntamente con el dinero del resto de la gente que invierte en el fondo y compra los instrumentos que ese fondo tiene. Entonces, esto desde el punto de vista de una cuenta separada mejor, porque número uno, tenés un gestor profesional a cargo. Número dos, también hay fondos que se acumulan las rentas, que quiere decir que nunca pagan rentas. Entonces, desde ese punto de vista son mucho más eficientes positivamente, porque no tenéis que pagar impuestos nunca, porque nunca hay una renta que recibís vos, ¿no? Los costos transaccionales tienden a ser menores también porque el fondo es mucho más grande que vos, entonces negocia mucho mejores costos transaccionales cuando compra y venta. Y también tenés mucha diversificación, o sea, podés con muy poca plata ya tener algo bastante diversificado. Lo negativo, de cierta forma, en la parte complicada es que, bueno, obviamente, si tienes un gestor, lo vas a tener que pagar, ¿no? Y hay otro tema que es la parte más problemática, porque parte de lo que el fondo te cobra, ese fondo tiene que pagar el banco, ¿no? Porque los fondos, o sea, básicamente necesitan que los bancos ofrezcan sus productos. Entonces, eso hace que el fondo tiene que negociar con el banco para que el banco muestre su producto, exactamente como un supermercado. Y aquí demuestra un poco lo importante de esto. Esto es un fondo, es un ejemplo de fondo, no importa cuál fondo es, pero aquí les muestro un poco las estructuras de fees. O sea, la última columna es lo que paga el inversor, ¿no? Anualmente por estar en ese fondo, ¿no? Que como dijimos acá, es entre un 0.09 y un 2.80, ¿no? Y es el mismo profundo, mismas cosas adentro, lo que cambia es el cuánto paga el inversor, ¿no? Todos los años del total de los activos que puso en ese fondo, ¿no? Entonces, si vemos la diferencia entre esos montos, básicamente la diferencia está en la parte roja, que es lo que se llama comisiones de distribución y servicio, y esto básicamente es lo que paga el banco, ¿no? Entonces, vemos que en la mayoría de los fondos, los fondos, los distintos tipos de clases, esos son la clase A, B, o sea, son distintos nombres, ¿no? El monto que el fondo está pagando al banco es 0.75 o más, ¿no? Entonces, esto es un tema muy importante, porque obviamente si te pagan más, o sea, el fondo tiene que cobrarte más para pagar al banco, tú vas a ganar menos, ¿no? Entonces, o sea, ese es el gran problema que tienen estos productos, que las comisiones adentro, que normalmente no comparten contigo porque nadie lo pide, o sea, son abiertos, pero nadie lo pide, entonces no lo explican, pero obviamente los costos internos anuales, estos son costos anuales, son muy altos, ¿no? Y esto porque los bancos en este tipo de productos tienen mucho
poder de negociación, ganan mucho y no van básicamente lo mismo que gana el tipo que está manejando el dinero día a día y no agregan valor, ¿no? Y obviamente si ellos ganan mucho, tú ganas menos, ¿no? Entonces, esto hace unos años, hace 10, 15 años, alguien le vino la idea, bueno, ¿qué pasa si en vez de tener estos fondos que tienen que negociar con el banco, qué pasa si armamos fondos que básicamente venden sus acciones dentro de una bolsa, en una bolsa de valores, ¿no? Y esto es lo que es un ETF, o sea, esto es el gran cambio que hubo en los últimos años, donde se estaban empezando a aparecer muchísimo más ETFs. ¿Un ETF qué es? Es un fondo que se cotiza en bolsa, o en inglés es un Exchange Traded Fund, ¿no? Y aquí básicamente la operativa, ya que tú puedes ir a una bolsa a comprar las acciones de este ETF, ya el banco no puede cobrar más retrocesión, más comisión, y obviamente eso hace que en general las comisiones de estos productos son mucho más bajos, y siendo los comisiones más bajos, los clientes han tenido que ganar mucho más. Entonces, esto es un mejora sobre estructura de fondos. Básicamente lo mismo, pero en vez de tener que pagar un banco, no sé, un 1% al año, uno termina pagando mucho menos, ¿no? Entonces, esto es la tendencia futura. Lo que estamos viendo es, esto empezó en los Estados Unidos, está empezando a ya llegar a productos más internacionales que podemos usar la gente viviendo fuera de los Estados Unidos, y es una parte que yo creo que va a seguir expandiendo, y también está haciendo que los fondos en sí, los fondos mutuos, empiecen a bajar mucho más sus comisiones. Entonces, los ETFs son productos muy útiles y pueden, o sea, si se usan bien, porque, como digo, no comparten un costo con el banco. Vamos a después hablar qué es un ETF pasivo, pero algunos tienen costos muy bajos, casi nulos, y son también muy eficientes en términos operativos, tanto en impuestos y costos. Lo que sí es importante recordar que mucha gente dice, voy a comprar un ETF porque es lo mejor que hay, y realmente no es la perfección, es una caja. Entonces, otra vez, siendo una caja, hay que saber lo que hay adentro, ¿no? Entonces, porque en cualquier caja, la caja puede ser muy eficiente, pero si no hay nada adentro, lo que hay adentro es basura, obviamente no va a ser un buen producto. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber es el vehículo o la caja no es un avión, no es un portafolio. Tenemos que entender qué hay en la caja, ¿no? ¿Tá? Para asegurar que tenemos, o sea, si queremos comprar un avión de inversión, que ese avión está en esa caja. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que mirar la etiqueta. ¿Tá? Y todos los fondos, todos los ETFs tienen una etiqueta, y esta etiqueta se llama un fact sheet en inglés, o no me acuerdo cómo se llama en español, pero es algo similar, que básicamente explica exactamente qué hay en la caja, ¿no? Y cuánto cuesta, ¿no? Que son las cosas que cuando uno va al banco, antes de comprar cosas, siempre tengo que pedir este fact sheet antes, o tenerlo o buscarlo antes y llevarlo al banco y explicar al banco qué quiero comprar. Y eso es lo que vamos a ver el martes, cómo hacemos esto, ¿no? ¿Tá? Entonces, para un poco terminar, lo que quiero decirles es, obviamente, todo este aprendizaje que están haciendo, todo lo que estoy intentando enseñar es justamente ayudarlos a ser, como consumidores, como dijimos el primer día, más educados y poder exigir las cosas a los bancos, ¿no? Porque nadie pide nada cuando van y compran cosas. Obviamente, los costos en Uruguay, ¿no?, son muy altos, ¿no? Entonces, parte de lo que tenemos que hacer todos en esto es empezar a preguntar, empezar a exigir y empezar a comparar. Exactamente como hacemos en todas las otras cosas de la vida. O sea, cuando vamos al restaurante, cuando compramos un auto,
cuando compramos cualquier otra cosa, hacemos mucha comparación. En inversiones, típicamente no hacemos nada. Entonces, un poco la idea del mensaje de hoy y el mensaje que vamos a profundizar mucho más el martes es, bueno, cuando voy a hablar con el banco, darme cuenta que el banco está haciendo básicamente, o un corredor de bolsa, están vendiendo y tengo que saber suficiente para asegurar que lo que yo termino comprando es lo que realmente necesito. Entonces, con eso, ¿no? Y entiendo que nosotros todos juntos, ¿no? Ustedes sabiendo más y, bueno, yo voy a intentar ayudarlos lo más que pueda, vamos a poder cambiar esto. Mientras tanto, también, porque esto obviamente no es de un día para otro, tenemos que, obviamente, trabajar con lo que hay. Y esto es lo que yo estuve haciendo, bueno, un poco antes de empezar este curso, de ver, bueno, cómo podemos ahora ya tener algunos productos que más no son los productos perfectos, pero casi. Especialmente para gente que tiene poco capital, porque como dijimos, si tenés mucho capital, tenés opciones. O sea, lo que hay que hacer es ir evaluando cuál opción, pero podéis encontrar gente que te ayuda a como armar un avión construido en forma personal, ¿no? Pero si tienes poco capital, como dijimos, es mejor que trabajes en el país y es mejor que también que usas un vuelo comercial. Entonces, lo que tenéis que hacer, de mi punto de vista, si tenéis poco capital, es buscar aviones de bajo costo, que les voy a mostrar algunos que yo en correo lo estoy impulsando a través de algunos corredores de bolsa local, que se venden en aeropuertos locales donde los aeropuertos cobran poco, ¿no? Entonces, y eso es lo que estamos empezando a ver, que tenemos, bueno, lo vamos a ver ahora. ¿Tá? Entonces, la idea es, en el avión de crecimiento, ¿no? Como vimos, ya definieron un poco el motor, porcentaje de su motor y fuselaje, y lo que vamos a buscar es un producto, uno de dos opciones. Opción uno es comprar un único producto, ¿no? Que es un producto que tiene el fuselaje y el motor en el mismo producto. La otra opción es usar dos productos, uno para fuselaje y otro para motor. ¿Tá? Y qué haces va a depender básicamente de tu situación. ¿Cuánto tiempo quieres gastar vos en mantener tu avión? Porque obviamente si compras un único producto es invertir y mantener y no hacer más nada. Si tienes dos productos, tienes una parte de avión, motor y otra parte de fuselaje, vas a tener que ir ajustando esos porcentajes para asegurar que siempre tenés el mismo porcentaje de avión. Entonces, esto lo hacemos básicamente, y ya les voy a mostrar un poco los ejemplos que vamos a usar para el curso. Lo que vamos a ver también el jueves que viene en los brokers es definir mi porcentaje de riesgo, ¿no? Y después lo que voy a hacer es buscar, estos son algunos productos que encontré que son de BlackRock, que son una de las aerolíneas muy grandes, ¿no? Que son portafolios, es un fondo gestionado, ¿no? Pero adentro tiene ETFs. Es como una caja dentro de una caja dentro de una caja. y estos son lo que vamos a mirar el martes para definir, de cierta forma, cuál de esos productos sería mejor para cada uno, ¿no? Entonces, le pido de vuelta, si no hicieron evaluación, no hicieron su plan de ahorro, ¿no? O su plan de retiro, que tengan en ese momento eso hecho, así vemos y intentamos como conectarles cada uno a el portafolio que mejor les va a andar, ¿no? Eso es el primero, ¿no? El segundo es donde uno compra dos ETFs, no hay un gestor de portafolio, porque uno comprando dos cosas es básicamente ajustando ese porcentaje, y uno para acciones, uno para motor y otro para fuselaje. Ups. Y aquí tengo los dos ETFs que después también el martes vamos a hablar más exactamente cómo es que se pide, pero aquí tengo por ejemplo, una cartera que tiene 60% fuselaje y 40% motor. Lo que usaría es este ETF que se llama iShares, bueno, tiene un nombre ahí, no lo vamos a... que para la parte de acciones, después usaría otro ETF que es un ETF de bonos para el fuselaje. Después lo único que tengo que estar haciendo es ajustando esos porcentajes. Entonces, y después la última cosa es el avión de retiro, que en mi libro, el avión de retiro, le dije, bueno, que lo mejor era comprar bonos
El tema con eso hoy, desde que escribí mi libro y ahora han bajado mucho las tasas, especialmente en dólares. Entonces, comprar bonos hoy en día en dólares, investment grade en Uruguay, primero es muy oneroso de trabajo porque uno tiene que estar comprando y además los bancos también cobran comisiones de venta altas y bueno, uno terminaría sin tener ningún tipo de rendimiento. Y la única cosa que encontré por ahora que me parece más o menos que andaría más o menos bien es un fondo en Surda, ¿no? Que se llama Surda Fondo de Protección, que básicamente es un fondo. El costo del fondo es bastante alto, ¿no? Son 2%, pero bueno. Y donde básicamente invierte en pesos, UIs, mayormente en Uruguay. Entonces, por lo menos, no sé si se mantiene 100% el valor real, ¿no? En términos de ajustado por inflación, pero está por ahí. Entonces, por ahora yo entiendo que eso sería la mejor forma. También, si uno no quiere hacer eso, uno puede seguir el banco, pedir un plazo fijo o letras o lo que sea, pero esto obviamente requiere un poco más de trabajo y también las tasas en dólares están tan bajas en este momento que no sé si los bancos realmente están pagando algo, ¿no? En los Estados Unidos básicamente la tasa es cero. Así que eso básicamente es el curso, o sea, de hoy. Y bueno, sí, sé que estamos un poco fuera de la hora, pero si hay preguntas, bueno, con gusto. Sí, hay varias preguntas. Okay. Vania consulta, ¿qué significa que los corredores de bolsa no tienen cuenta corriente? Porque el Banco Central, hay una diferencia legal entre un banco, ¿no? Y un corredor de bolsa. El corredor de bolsa lo que puede hacer es tener básicamente cuentas de inversión, pero no puede tener algo de efectivo, pero no puede tener una cuenta corriente. Por ejemplo, no te pueden dar una chequera. Porque el Banco Central no lo permite. O sea, los bancos, no recibir, por ejemplo, tu salario, ¿no? En un corredor de bolsa, lo recibís en un banco. Porque los bancos son quienes tienen más regulación que los corredores y entonces es el lugar donde le permite a las personas, a nosotros, tener cuentas corrientes o caja de ahorro, son bancos. Bien. Julián dice, me gustaría saber un ejemplo de discount broker en Uruguay. Bueno, el único que sé que realmente como se publicita como un discount broker es Poli Online, ¿no? Que Poli Online es parte de Poli Compañía, que es un broker tradicional, y por eso digo, no es, o sea, como las cosas se van convergiendo, Poli Online usa la plataforma de otro broker americano, ¿no? O sea, ellos invertís acá, pero después ellos como invierten tu plata en los Estados Unidos en un broker que se llama Charles Schwab, que es el discount broker más viejo y más grande en los Estados Unidos. Pero es el único que como digo, que como se publica así, es uno de los que vamos a ver el jueves que viene, es uno que va a presentar un poco la plataforma y explicar un poco cómo hacer para abrir la cuenta y cómo hacer para comprar los productos que estamos hablando ahora. Bien, Mauricio consulta, ¿cómo podemos saber qué banco seguro? Por ejemplo, en Uruguay hay variedad de bancos. ¿Me pueden dar algún comentario de Bandes? Por ejemplo, es un banco o casa financiera venezolana que trabaja en Uruguay. Sí, yo diría que eso me parece que todos los bancos, Bandes no sería arriba de la lista. Justamente porque ¿quiénes son los dueños? ¿No? Los dueños son, es venezolana, obviamente todos sabemos los problemas que tiene Venezuela. Me parece que, o sea, todos los otros bancos que existen en Uruguay son bancos súper solventes y súper seguros. Uno puede entrar en el Banco Central y los bancos tienen que, tanto los bancos como los corredores de bolsa tienen que publicar sus balances y están todos dentro del Banco Central. Pero yo, primero, y además hay otro tema con Bandes, creo que Bandes no debe ofrecer servicios de inversión. O sea, me parece que sí, o sea, todos los otros bancos sé que son. Aún Banco República tiene un área de banca privada, pero me parece que Bandes no lo tiene. Así que Bandes sería el único, de mi punto de vista,
no dudosa, pero bueno, me preguntaría, ¿no? Obviamente, sí, el Banco Central es muy cuidadoso en el tema de los bancos porque ya vivimos 2002, entonces ellos, o sea, cuidan mucho lo que es la seguridad de los depositantes. Pero bueno, y en Uruguay también es cierto que todos los bancos, no sé, como digo, Bandes me parece que tiene una situación particular porque sus dueños están en dificultades grandes financieras, pero todos los otros bancos son súper solventes y son súper líquidos, son súper seguros. Bien. Julio Barragán consulta cuáles son los principales obstáculos que no permiten que una plataforma como Robinhood opere en Latinoamérica. Hay varios temas ahí. Hay un tema, primero, si Robinhood realmente es una buena plataforma o no. Porque lo que Robinhood hace en general es busca que la gente hace mucho trading, ¿no? Entonces, hoy hay algunos artículos que están saliendo en los Estados Unidos sobre si eso realmente es valioso o no. Y también lo otro que pasa con este tipo de plataformas es, no, capaz no salen mucho el uso, pero hay gente detrás que está usando toda la información que cada vez que uno compra y vende, obviamente hay gente como absorbiendo todo ese dinero, usándolo básicamente en contra de los inversores, porque obviamente ellos lo que hacen es predicen un poco los movimientos y hacen al revés, ¿no? Entonces, a mí me parece, hay un primer tema ahí, si eso realmente es bueno o no. Y después hay otro tema que yo diría que el tema más grande es un tema de regulación en general, o sea, cómo controlas ese tipo de entidad para asegurar que son seguros, ¿no? Porque al ser muy digital, ¿no? Es muy fácil estar un día y no estar otro, ¿no? Entonces, yo creo que hay preocupaciones para asegurar que realmente son instituciones que a lo largo también funcionen bien como seguros desde el punto de vista de seguridad de la plata. Dentro de los Estados Unidos más fácil porque tenés una única domicilio reglamentaria que hace mucho más fácil este tipo de manejo de este tipo de productos en los Estados Unidos. Cuando ya salís de los Estados Unidos, cada país tiene, viste, su regulación diferente, eso complica bastante. Pues, creo que eso. Bien. Así que si les interesan los artículos de Robinhood, me avisan y lo colgamos en el foro. Después hay dos consultas respecto a corredor de bolsa. Preguntan, ¿corredor de bolsa es un piloto? Y si los corredores de bolsa son agentes de retención. El corredor de bolsa no es un piloto, es un asesor comercial, ¿no? Porque lo que hace es asesores sobre la compra y venta de productos, pero no arma, o sea, él recibe comisiones de venta, que ya ese hecho hace que no puede ser un piloto. Y sí es retención de impuestos. O sea, tanto los corredores y bancos, los dos son agentes de retención dentro de Uruguay. Bien. Javier consulta, ahora tengo una capacidad de X% de mi sueldo para ahorrar. ¿Recomiendas invertir todo en un mismo lugar, partiendo de que más motor, más lejos se puede llegar? Sí, o sea, creo que un error que hacen muchos inversores es dividen mucho sus inversiones, que hace mucho más difícil la medición y mucho más difícil, además todo aumenta, los costos aumentan, todo aumenta. Entonces, mi primera cosa es si vas a hacer eso, me parece está bueno hacerlo en un lugar, definir obviamente tu tamaño de tu motor, sabiendo, bueno, si tienes más motor va a ser más lejos, pero vas a tener mucho más turbulencia. Entonces, definir eso y después hacerlo en forma regular y van a ver lo bien que les va, sin tener que hacer otra cosa. Así que eso sí, me parece que las dos cosas, o sea, es concentrarlo y, bueno, buscar el motor que más podés soportar. Obviamente, sabiendo que si tenés más motor, vas a tener momentos de muchas bajas importantes, como mostramos en la app. Bien. Mariana consulta, BlackRock no estuvo con problemas con los fondos buitres. De Argentina. No, Argentina tuvo problemas con BlackRock. Y les explico eso bien. O sea, BlackRock es
la empresa más grande de manejo de dinero en el mundo, es una empresa enorme y es una empresa que también cuida a sus inversores, ¿no? Entonces, BlackRock tiene algunos fondos que son fondos de bonos emergentes y dentro de esos fondos de bonos emergentes, en algún momento compraron Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Argentina, un buen día, Argentina emitió bonos, lo vendió al mercado internacional, lo compraron inversores, y después Argentina, un buen día, dijo, bueno, no puedo pagar. Entonces, si uno escucha, después, obviamente, sabemos, ganó, tenemos la vicepresidenta Kirchner, ¿no? Entonces, hay todo un cuento en Argentina como quienes tenían la culpa era los fondos buitres. Pero los fondos buitres lo único que hicieron fue invertir en algo y ahora lo que querían hacer es recuperar el máximo para sus inversores. Estaban cumpliendo el rol que es lo que nosotros como inversores todos nos gustaría que hicieran. Obviamente Argentina no estaba muy contenta porque es tan grande el fondo que tuvieron un poder de negociación importante y lograron cosas con el país para mejorar las condiciones de la reestructura. Eso es lo que pasó. Pero es una empresa de primera línea y uno de los líderes en manejo de fondos a nivel mundial. Bien. Mirko te consulta, ¿cómo ves la renegociación de los bonos argentinos? Ni idea. Entiendo que Argentina, obviamente tiene un problema, no tiene plata y no sé qué van a hacer. Lo que están hablando ahora es que van a tomar impuestos sobre riqueza que tienen los argentinos fuera del país. Que como para mí estas cosas son muy dañinos. Así que lo que yo rezo mucho por Argentina, creo que es un país espectacular y ojalá que logren resolver este tema. Lo veo bastante negro en este momento, pero una cosa que también... Bueno, todos sabemos que los argentinos y Argentina como país tienen una capacidad de recuperación que es impresionante y también por todas las malas cosas que le pasan, siempre encuentran una forma de cómo seguir adelante. Así que espero con mucha suerte que logren resolver sus problemas, pero sí, lo veo un poco complicado en este momento. Bien, y para ir terminando, Rosario te consulta, ¿los bonos en UI no son una buena opción? Sí, los bonos en UI son una buena opción. Los bonos también, las letras en pesos también pueden ser una buena opción porque pagan una tasa de interés y la tasa de interés es similar a inflación, entonces es una buena opción. Son un poco onerosos hacerlo en forma continua porque uno tiene que estar siempre renovando. También los bancos cobran entre 1 y 2% cada vez que uno entra o sale, entonces eso es algo que hay que saber. Y lo otro que para mí los bonos en UI son buenos, pero si lo tenéis que usar como cartera de retiro, ¿no? Lo que tenéis que saber es que es mucho más fácil comprar un bono en UI que vender un bono en UI. O sea, porque no es un mercado muy líquido, entonces cuando uno compra, más o menos podemos tener un precio, porque muchas veces los compramos y el Banco Central nos da el precio. Pero cuando vendemos, uno va a un mercado y el mercado no es muy líquido. Entonces, eso hace que uno nunca sabe, no hay mucho demanda, ¿no? Entonces, eso hace que uno nunca sabe a qué precio uno va a salir. Entonces, para mí, son buenos si uno lo puede mantener al vencimiento. Y sí, creo que es una buena opción, especialmente para la parte de retiros. No es una muy buena opción para la cartera de crecimiento porque es un bono y como dijimos que el crecimiento a largo plazo en la cartera de crecimiento viene del motor y los motores son acciones. En Uruguay no tenemos acciones y además necesitamos acciones en todo el mundo. Entonces el mundo, no cotiza acciones en pesos, están cotizados en su moneda, después, se invierten en dólares para acceder a esa parte del mercado. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y nos vemos el martes con la última clase mía y después el jueves haremos el final con estos dos corredores de bolsa que nos van a mostrar sus productos. Bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.